El pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Y qué actividades específicas podemos usar para desarrollarlo? A lo largo de diferentes videos hemos estado dándole respuestas a estas preguntas. Inicialmente vimos los fundamentos del pensamiento crítico, luego vimos algunas habilidades cognitivas para este, y en este video nos centraremos un poco más en las habilidades analíticas, en algunos pasos más específicos como plantillas para la evaluación, y también veremos actividades específicas que nos ayudan a fomentar el pensamiento crítico. Iniciemos por retomar los estándares intelectuales, los cuales son claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. En videos pasados hablamos acerca de estos estándares y también te di algunas preguntas a responder para usarlos. Los retomo nuevamente porque debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de tener cualquier procesamiento mental y a la hora de desarrollar cualquier conclusión. Entonces, la primera habilidad analítica que podemos ver aquí son estos estándares intelectuales, que un pensamiento, que una conclusión o que una idea tenga estos estándares intelectuales. Otra habilidad que podemos usar aquí es el análisis de la lógica de un artículo. Entonces, aquí vamos a ir por partes. Primero quiero plantear qué puntos vamos a analizar, que son los siguientes: el propósito, la pregunta, la información más importante, las conclusiones, los conceptos claves, los supuestos o ideas del autor, las implicaciones si se toma, las implicaciones si no se toma y los puntos de vista principales. Estos son puntos importantes a la hora de comprender un concepto, de darle lógica a un concepto. Ahora quiero leerles un texto donde se nos unen todos estos puntos a forma de enunciado y nosotros llenaremos la información que le hace falta. El texto dice: el propósito principal de este artículo es, aquí hay que poner con la mayor claridad y exactitud posible cuál es el propósito del autor al poner este artículo o al expresar este artículo. Como segundo tenemos la pregunta clave que el autor trata de contestar es, aquí es importante delimitar la pregunta central que se hizo el autor a la hora de escribir este artículo. ¿A qué responde lo que nos están mostrando? Como tercero tenemos, la información más importante en este artículo es, aquí es importante ver los hechos, experiencias y datos que da el autor para apoyar sus conclusiones y la información que da en este artículo. Las conclusiones de este artículo son, aquí es importante ver las conclusiones a las que llega el autor, cuáles son, y enumerarlas para así tenerlas muy en cuenta y seguir nuestro análisis. Como quinto tenemos, los conceptos claves que se necesita entender en este artículo son, lo que el autor quiere decir con estos conceptos es, aquí es muy importante tener en cuenta los conceptos que él usa para así comprender la lógica del artículo, para comprender por qué el artículo está articulado de esa forma y qué información nos está dando. Como sexto tenemos, los supuestos o ideas de los que parte el autor son, aquí es importante analizar qué ideas da por hecho el autor. Y también si podemos cuestionarlas, ¿qué tan cuestionables son estas ideas? Como séptimo tenemos, las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son, las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el planteamiento son. Aquí hay que analizar qué consecuencias tendríamos si tomamos en serio este planteamiento o si no las tomamos. Y como octavo tenemos, los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son, ¿desde qué perspectiva está contando el autor o autora esta situación o lo que esté abordando? Lo que acabamos de mencionar nos sirve mucho para cuando nos dan una información, pero también es importante, y como vimos en los primeros videos, tener la imparcialidad de hacerlo con nuestras propias conclusiones, con nuestras propias ideas, con nuestros propios artículos, con nuestra propia información. ¿Qué información estamos usando? Y cuando adquirimos información podemos usar esto, pero no solo cuando la adquirimos, sino también cuando la estamos dando. Entonces aquí hace parte mucho la responsabilidad de hacer uso de esta información, no solo para cuestionar al otro, sino para cuestionarse a sí mismo. Como vimos en el pensador ideal, uno de los puntos importantes es que también nosotros nos cuestionemos nuestro sistema de pensamiento de forma constante y si vamos a dar información, cuestionémoslo con estos puntos que acabo de darles. Pasemos a los tipos de preguntas. Es muy importante saber qué tipo de pregunta nos estamos realizando y qué tipo de preguntas se nos está realizando, porque no todas las preguntas tienen una respuesta concreta. Hay preguntas que tienen muchas respuestas, hay preguntas que solo tienen una respuesta y diferentes tipos de preguntas que vamos a ver a
continuación. Entonces, la primera pregunta es de un solo sistema. Se busca conocimiento y solo tiene una respuesta correcta. Se busca evidencia y razonamiento dentro de un sistema. Entonces, aquí como ejemplo podemos tener cuál es la capital de Francia. La capital de Francia es París. Aquí tenemos una pregunta que solo tiene una respuesta, no pueden haber otras respuestas, que es un conocimiento y que la respuesta correcta solo es una. Como segundo punto tenemos las preguntas que no tienen ningún sistema. Estas preguntas dependen mucho de la persona y de la opinión individual de cada quien y no son evaluables o medibles, por decirlo de alguna forma. Perdón el cambio de imagen en este video, tuve un pequeño corte, así que vamos a retomar en dónde nos quedamos. Entonces esto es muy interesante también verlo en las relaciones personales. Algo que escuché hace poco es que de forma directa no tenemos algo incorrecto o correcto por lo cual las personas nos elijan, ya sea amigos o pareja, sino que esto es mucho más subjetivo. Entonces lo que les decía, si tú prefieres el café o el té, no es que uno lo odies o que uno de los dos tenga algo mal, sino que es más de preferencias. Entonces de esto va la segunda pregunta, que es justamente ¿qué preferencias tenemos? Es un poco más subjetivo, no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino va meramente de lo subjetivo y personal de cada individuo. Y como último tenemos las preguntas de sistemas múltiples. Aquí las preguntas tampoco tienen una respuesta correcta o incorrecta, pero sí podemos tener una respuesta más fundamentada, menos fundamentada y también depende mucho del contexto. Para esto quiero dar un ejemplo. La pregunta podría ser, ¿qué conocimiento es más valioso, el artístico o el científico? Si respondemos que el científico, podríamos apoyarnos en que la ciencia transforma la realidad, aportando con temas tecnológicos, curando enfermedades importantes también en el tema de los cultivos y etcétera. Pero si nos vamos al lado artístico, también podemos ver que desde lo subjetivo, lo emocional, lo personal, lo espiritual es un conocimiento muy valioso, ya que nos ayuda en esta experiencia humana. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Sin embargo, aquí el factor que nos invita a investigar y a reflexionar es el contexto también. Entonces, dependiendo del contexto, podemos dar una respuesta u otra. Identificar el tipo de pregunta a la que nos estamos afrontando o que nos estamos realizando es muy importante porque las respuestas son diferentes. Entonces, tener claridad a la hora de saber qué pregunta nos estamos haciendo hará que tengamos mejor claridad a la hora de responderla y a la hora de solucionar el problema. Pasemos a qué puntos debemos considerar a la hora de solucionar un problema. Como primer punto debemos determinar la meta, los propósitos y las necesidades. Hay que ver el problema como un obstáculo que se interpone entre nosotros y nuestros objetivos, por lo que es importante, en primer lugar, saber cuál es nuestro objetivo y por qué este obstáculo se está interponiendo entre nosotros dos. Como segundo, tenemos que atender un problema a la vez y citarlo con claridad y precisión. Eso es muy importante ya que no podemos abarcar todo al mismo tiempo y nuestra capacidad de razonamiento se puede dispersar mucho si nos enfocamos en diferentes puntos, así nos enfocamos en uno solo y luego sí en los siguientes. Como tercero, hay que determinar qué tipo de problema tenemos. Hay que ver qué tenemos que hacer para solucionarlo, pero sobre todo hay que identificar si es un problema que podemos controlar o un problema que no podemos controlar, o mejor dicho, un problema que podemos resolver o un problema que no podemos resolver. Aquí es importante diferenciarlos, separarlos y enfocarnos en los problemas que sí podemos resolver. Como cuarto, tenemos que decidir qué información necesitamos y buscar. Como quinto, tenemos analizar e interpretar cuidadosamente la información que obtuvimos. Como sexto, es precisar las opciones a tomar. ¿Qué opciones puedo tomar de inmediato? ¿Qué opciones deben esperar un poco y requieren un poco más de procesamiento? Como séptimo, es evaluar esas opciones y ver sus ventajas y desventajas. Como octavo, debemos adoptar un acercamiento estratégico y tener esa estrategia presente. Hay que ver si debemos actuar de forma inmediata o requiere un pensamiento un poco más largo. Eso es importante. Cuando nos acercamos a un problema, hay que ver que hay que solucionar de forma inmediata. Y aquí viene también el tema anterior, solucionar un problema a la vez. Entonces, tener un acercamiento estratégico nos da la capacidad de identificar, en primer lugar, qué debemos resolver primero y en segundo lugar, si lo debemos resolver ya o en un tiempo. Esperar a que un problema dé más información o que se vea un poco más de claridad para luego sí dar una respuesta.
Recordemos que hay que tener la mayor información posible a la hora de resolver un problema. Como noveno, tenemos que cuando tomemos la acción, comprobemos las ventajas y las implicaciones de haberla tomado. Como noveno, tenemos que cuando tomemos esta decisión, comprobemos a medida de que se vayan manifestando las implicaciones que éstas tienen. Entonces, aquí nuevamente vuelve. No es tomar la decisión en sí solamente, no es solo darle respuesta, no es solo tener un pensamiento, es evaluarlo, es ver que sí sirve, si no sirve, qué implicaciones tuvo, si realmente las ventajas y desventajas que yo analicé se están llevando a cabo. Esto debemos tenerlo en cuenta. La experiencia es muy importante y evaluarla también lo es. Y como décimo es estar listo para modificar la estrategia según vayamos obteniendo información o según se vaya desarrollando el problema. Este último punto es importante porque realmente podemos tener una solución y podemos iniciar a resolver el problema, porque muchas veces los problemas, dependiendo su magnitud, deben tener un proceso. Entonces, si nosotros iniciamos un proceso a resolver un problema, pero en el camino vamos adquiriendo más información y nos vamos dando cuenta de que quizás esta primera solución que tuvimos no sea la más efectiva, debemos irlo cambiando y debemos tener la humildad y el análisis suficiente para hacerlo. Pasemos al tema de la evaluación. ¿Cómo podemos realizar una evaluación y qué puntos debemos tener en consideración a la hora de hacer una evaluación? Algunos aspectos importantes son, en primer lugar, qué se está evaluando y por qué. Aquí es muy importante ser claro, preciso y exacto. Como segundo, tenemos formular preguntas meticulosas que reflejen nuestro propósito. Si nuestro propósito a la hora de evaluar es medir qué tan efectivo fue el proceso, o si quizás es qué tan largo fue el proceso, qué tan fácil fue el proceso, hay que ser muy meticulosos a la hora de evaluar porque no sabemos qué estamos evaluando con exactitud. Podemos evaluar todos los aspectos, pero solo vamos a evaluar uno a la vez. Luego, ¿qué información necesitamos recopilar? Esto con el fin de responder las preguntas que nos hicimos anteriormente. Luego hay que definir los criterios y estándares. ¿Qué tan coherentes y razonables son y qué tan alineados están con nuestro propósito? Nuevamente recordar que debemos ser claros en lo que estamos tratando de indagar. Siempre hay que ser muy claros en lo que estamos tratando de indagar. Luego hay que ver si tenemos alguna consecuencia negativa involuntaria de nuestra evaluación. Y por último hay que revisar que nuestra evaluación sea coherente, realista, lógica y práctica. Hay que ver que los pensadores críticos aplican los estándares intelectuales de forma habitual en los elementos del razonamiento para así sacar características intelectuales. ¿Esto qué quiere decir? Que los pensadores críticos aplican todo esto que hemos visto de forma cotidiana en sus ideas, en sus razonamientos, para así ir cultivando estas habilidades y estas características finalmente intelectuales que nos ayudan a vivir de una mejor manera, ya que, como dije, pensar mejor es también vivir mejor. Como conclusión, podemos ver varios puntos que podemos usar a la hora de hablar de habilidades analíticas, como la observación, la interpretación, el análisis, la percepción, etcétera. También la comprensión profunda y todo de lo que hemos hablado. Ahora quiero hablar de actividades específicas que en mi caso personal me han ayudado a desarrollar ese pensamiento crítico, pero sobre todo, y antes de decirlas, quiero decir que es el enfoque con el que yo las hago. Entonces es importante tener esto en cuenta. Una cosa es leer y ya, pero otra cosa es aplicar esos criterios que les dije a este libro. Entonces, si nosotros tenemos el enfoque de aplicar todo lo que yo he dicho en los diferentes ámbitos de nuestra vida, vamos a ver cómo esto va cultivándose y va haciendo que nuestra habilidad de pensamiento crítico sea mucho mejor. El primero es el ejemplo que les acabo de dar, leer de forma crítica. Algo muy importante que se habla en la promoción de lectura y cuando yo le comparto a otros jóvenes acerca de este tema es el propósito a la hora de leer. Yo puedo leer con muchos propósitos y un libro lo puedo interpretar de muchas formas según el propósito que yo tenga. Si yo tengo un propósito más académico, si es un propósito meramente de ocio, pero si dentro de ese ocio hay algún gusto personal específico, esto es muy subjetivo. Por esto, a la hora de leer, si lo vamos a aplicar desde el pensamiento crítico, hay que tener en cuenta esos estándares, comprender más allá del libro, más allá de lo que se nos está presentando, qué quiso decir el autor o autora, y también con los personajes, porque este personaje actúa de esta forma y nos podemos ir a un ámbito un poco más psicológico, que es algo que suelo hacer y que ustedes han podido ver en mis videos. Sin embargo, a la hora de leer críticamente es también considerar estos estándares intelectuales a las obras que leemos y de hecho buscar obras que de antemano ya tengan esos estándares y que ya se hayan considerado con estos puntos que hemos visto. Como segundo, escribir análisis diarios y reflexivos. Esto es algo que les comparto de forma constante. Autoanalizarnos. Entonces aquí es donde aplicar estos estándares a nuestra vida.
Yo escribo de forma diaria, cotidiana, casi siempre tengo un cuaderno al lado y casi siempre estoy escribiendo algo. ¿Por qué? Porque me gusta analizar, reflexionar, no solo acerca de mí, sino de lo que veo en mi entorno. Y hacerlo de forma diaria hace que de forma constante nos estemos cuestionando. Entonces, para cogerlo como hábito, inicialmente podemos escribir en la mañana y noche y ya luego cargar un cuaderno para ir apuntando ideas a lo largo del día y reflexionar acerca de ellas. Luego también tenemos el tema de practicar debates y argumentar. Y no necesariamente con eso me refiero a que tenga que ser algo muy amplio o muy específico, sino nada más al dar tu punto de vista que lo sepas argumentar, que sepas defender tus posiciones, que si tú tienes una opinión, la sepas defender ante alguien que quizás no la tenga y que también es importante nuevamente analizar si esta persona tiene razón y usar los estándares de los que ya hemos hablado en anteriores videos. En relación con el último, resolver problemas complejos y también algunos dilemas éticos y morales, tener tu posición acerca de estos temas, tú qué opinas acerca de diferentes aspectos y cómo formamos esta opinión. Esto es precisamente la misión de todos estos estándares, formar una conclusión o una opinión un poco más fundamentada, argumentada y luego de esto defenderla con esos mismos argumentos. Y como último es hacernos buenas preguntas de forma constante o preguntas de forma constante. La invitación y la razón por la que existe este canal de YouTube y por la que yo comparto videos y por la que hablo en redes sociales son justamente esto, las reflexiones. Entonces estas reflexiones tienen como misión el cuestionarnos, el analizar y el también comprender el elemento subjetivo. No solo es razonar todo, aunque es la misión de estos videos y aunque si bien quiero hacer aquí una aclaración porque estos últimos videos han sido puro razonamiento y puro intelecto, también hablo de la subjetividad y de la belleza de lo subjetivo, de que no todo tiene una razón cerrada, pero de que debemos comprender esta razón cerrada para luego sí romperla. Como dicen, hay que conocer las reglas para luego romperlas. Entonces este es un punto importante aquí. Hacernos preguntas de forma constante y volver la cotidianidad nuestra una reflexión. Siempre analizar lo que hacemos, la forma en que vivimos, experimentar al máximo esto también. Para mí esta vida, más allá de los compromisos morales, legales, etcétera, que tenemos, que también son importantes y ya lo he dicho, va de experimentar la vida, de ver qué sensaciones me generan ciertas cosas, de ver con qué puedo yo aportar, qué puedo crear sobre todo. La reflexión y la creación son dos puntos muy importantes y justamente de eso hablaremos en el último video. Hablaremos un poco de cómo fomentar el pensamiento crítico, pero también de cómo usarlo en esta área un poco más creativa, de cómo tener estos criterios en un área un poco más subjetiva. Entonces, muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.